Bueno, como ustedes saben, no me encuentro en la ciudad, por ese motivo la transmisión se está haciendo desde acá. Lo importante es que nos podamos encontrar y podamos compartir este, este rato y podamos hablar de un tema que es un tema bastante complejo y es el tema que tiene que ver con el suicidio. Es un tema que realmente genera mucho más resistencia. De por sí el duelo es un tema, lo que tiene que ver con el duelo y la muerte, es un tema que genera distanciamiento, rechazo, repulsión incluso. El suicidio en especial es un tema que nos da una sensación de escozor. Cuando no se ha estado cerca de él, pues no queremos que nos hablen de él. Y cuando se ha experimentado desde la experiencia, pues la muerte de un ser querido o desde el intento personal de hacerlo, pues nos va dando una sensación no muy agradable porque nos genera temor. Entonces, este es un tema que de una u otra manera nos ha concernido, ya que pues muchos de nosotros, tal vez sin excepción, ojalá estuviéramos en un auditorio y nos pudiéramos ver, yo les haría la pregunta de forma directa: ¿quién en algún momento de su vida, por alguna razón, ha- se le ha cruzado por la mente la idea de poner fin a su vida? Digamos que pues, la mitad de un auditorio alza la mano y dice, pues en algún momento de mi vida, por mi mente ha cruzado esa idea. Qué bueno sería no despertarme, o qué bueno sería que me muriera, o qué bueno sería pues dar por terminado con esto. Entonces es algo que no es ajeno, pero de lo que no se habla, porque hay unas ideas o hay unas posturas más bien optimistas frente a la vida. La vida es hermosa, la vida vale la pena vivirla. Piensa en lo que tienes, piensa en lo que has tenido, piensa en lo que puedes tener, pero en realidad hay momentos en que la vida se vuelve realmente insoportable, porque hay momentos en los que los recursos se agotan, momentos en los cuales nos sentimos muy, pero muy agotados. A lo largo de este encuentro que vamos a estar aquí compartiendo esta charla, pues vamos a explorar algunos aspectos que tienen que ver pues como desde lo teórico, desde las investigaciones, desde el tema del duelo y que podamos nosotros pues interactuar. Ustedes saben que el espacio de esta charla, más que hacer una clase o una especie eh, de cátedra, es que podamos interactuar, que ustedes puedan hacer preguntas, que puedan conversar conmigo a través del chat. Como si bien pues no es, ya lo decía, no es algo presencial, pues estamos aquí conectados. Bueno, entonces quiero eh, abrir un tema acá, que es el que tiene que ver con los mitos. Ya lo encontré. Estar con un computador prestado también es como estar con un zapato prestado, la verdad. Bueno, entremos entonces en materia. El suicidio es algo que no nos es ajeno a nosotros, a la historia de la humanidad. Existe desde cientos de años. Los seres humanos han encontrado en el acto de morir por su propia mano, pues una forma de darle solución a alguna situación que es insoportable. El asunto es que en la actualidad, en las épocas que estamos viviendo de manera presente, es una situación de salud pública porque afecta a cientos de personas. Tanto es que al año mueren alrededor de 800.000 personas por suicidio. ¿Sí? 800.000 personas mueren por suicidio al año. Eso quiere decir que más o menos
una persona muere o está realizando suicidio cada 40 segundos. Nosotros llevamos aquí conectados unos 10 minutos y en estos 10 minutos han sido muchas las personas que han tomado esa decisión. Según los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en Europa, pues los casos de suicidio se han reducido, pero en las Américas, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, ha ocurrido lo contrario. Esta ha aumentado, más o menos en los últimos 20 años, ha aumentado un 17%. Y teniendo en cuenta lo ocurrido o lo que hemos estado, de lo que estamos saliendo desde el año pasado con el tema de la pandemia, también el tema del suicidio se ha visto, ha crecido, ¿sí? Entonces, bueno, a, a junio del año 2021, pues al 17 de junio de este año, la Organización Panamericana de la Salud había señalado que más o menos por cada persona que se había suicidado, otras 20 lo habían intentado. Así que siempre con lo que nosotros nos encontramos es con un subregistro. O sea, no tenemos un dato exacto de lo que hay alrededor de, de esta conducta. Vale, entonces vamos entonces a conversar un poquito de lo que causa que alguien se quiera suicidar. ¿Vale? Entonces, coloquialmente se piensa que una persona que toma esta decisión es o muy valiente, o muy cobarde, o muy fuerte, o muy débil. No se trata de nada de ello. Cuando se está frente a este pensamiento, a esta idea, es porque hay un profundo sufrimiento. Hay una pequeña frase que le escuchaba a un médico y era que en el imaginario está la idea de que las personas que cometen actos suicida van al infierno. Y en esta historia contaba que un día un hombre que había muerto por suicidio había llegado al cielo, se encuentra con San Pedro y él revisando en sus libros dice, pero es que usted se suicidó, usted no puede entrar al cielo porque los suicidas van al infierno. Entonces Dios escuchó lo que le decía a San Pedro, se acercó y le dijo, no, estás equivocado. Las personas que se suicidan no van al infierno, vienen del infierno. Entonces, lo que hay detrás de este acto es un profundo sufrimiento. No hay una única causa. Eso es importante porque si bien es de los duelos más dolorosos, aparece una enorme pregunta y es, ¿pero por qué lo hizo? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿O por qué no me buscó? ¿O por qué no hizo nada al respecto? El caso es que eso tiene múltiples variables. Entonces, hay unas situaciones que nos hacen ser, que nos predisponen a ello y hay un detonante, por así decirlo. Pero entonces, volviendo al tema, no es una única causa, como decir, es que lo hizo por una separación afectiva, o es que lo hizo por una quiebra económica, o es que hay problemas familiares, o situación de abuso sexual, o algo por el estilo. No, lo que pasa es que se vuelve como una sopa o algo que tiene muchos elementos y todos estos elementos combinados con ese detonante hace que la persona pues finalmente realice el acto, ¿sí? Entonces, algunas posturas señalan que pues hay algo patológico en el suicida, otras dicen que no, ¿cierto? Digamos que no necesariamente tiene que haber un desorden mental para tomar la decisión. Y miren que yo he repetido en varias ocasiones el tema de tomar la decisión. O sea,
cuando se realiza el acto suicida, se está hablando de una decisión, o sea, la persona realiza una acción que pone fin a su vida con una intención de no solamente poner fin a la vida, sino de poner fin al dolor. O sea, lo que la persona quiere en ese momento es que el dolor termine. Y ahí se ponen en juego lo que podría llamarse desde la teoría cognitiva, eh, precisamente la triada cognitiva, donde hay una disminución de la percepción de sí mismo, es decir, la persona tiene lo que llamamos o lo que se entiende como una baja autoestima, o sea, hay una disminución, una desvalorización de sí mismo, hay una desvalorización del mundo, el mundo pierde todo valor, todo significado y también hay una pérdida de expectativa frente al futuro. Entonces todo empieza como a cerrarse. Desde el triángulo mortal de Schneiderman se habla pues precisamente de esa pequeña visión o de ese empobrecimiento en la visión de sí mismo, de una visión de túnel y pues, de ese asunto del, del sufrimiento. Uno dice, pero eso ocurre en una persona que se quiere suicidar. Claro, hagamos un ejercicio. Miren lo que tienen ustedes al frente. Pues yo aquí tengo unos muebles, tengo unos cuadros, tengo pues hay un pequeño armario. Todo eso lo estoy viendo yo en este momento. Pero cuando tenemos una visión de túnel, es que todo ese campo de visión se empieza a cerrar. ¿Sí? Y si nosotros juntamos las manos así, y lo enfocamos en un solo punto, solo vamos a ver una cosa. Entonces, ese puntico negro en todo el paisaje es lo que un suicida ve. La visión de túnel es que todo a su alrededor se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, hasta que finalmente solo ve un único punto, una única salida. Y esa única salida es poner fin a su vida. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, algo que tenemos que tener en cuenta es evitar juzgar, evitar criticar, evitar descalificar, porque de por sí ya hay una sensación de malestar que en el momento de ser pues manifestada y encontrarse uno a, con ese rechazo, pues claro, uno se va a sentir más inseguro. Muchas veces, cuando una persona intenta o realiza un acto de atentar contra su vida, no lo hace para llamar la atención, en el sentido coloquial de la palabra. A veces las personas creen que es que está llamando la atención. Eh, yo me encontré un caso, en ese momento estoy atendiendo a una mujer que pues, su ser querido tomó esa decisión, una persona pues muy joven y en los organismos de salud que la estaban acompañando decían, no, es que lo que pasa es que está llamando la atención. Cuando uno entiende o cuando uno escucha esa expresión, es que está llamando la atención, es que lo hace de una forma pues como pues, narcisista, es decir, pues eh, quiere que le den tal cosa, me está manipulando. No, sí está llamando la atención en el sentido de que está pidiendo, está enviando un mensaje de ayuda, está pidiendo, está lanzando como una alerta. Hey, algo está pasando conmigo y no sé qué hacer con esto, eh, tú me puedes ayudar. Entonces, claro, es como un asunto como, hey, aquí estoy, algo pasa y yo no tengo los recursos suficientes para hacer con esto. Pero a veces en el afán de la vida, a veces en la velocidad de la vida, no nos damos cuenta de esas señales. La mayoría de las veces cuando una persona está pensando en cometer suicidio, manda mensajes, algunos muy explícitos, otros muy sutiles. Esos mensajes sutiles pueden ser como, por ejemplo, hablar de la muerte por suicidio de alguien cercano. O puede ser, por ejemplo, eh, eh,
escuchar música depresiva o consultar temas que están relacionados con la muerte por suicidio. Eh, en un caso que escuché de alguien, era un hombre que hacía figuras con alambre de cobre y en esas figuras él hacía orcas. Entonces hacía toda la estructura de estas que son como las que nosotros hemos jugado en el juego del ahorcado. Pero él no decía que se quería suicidar con palabras explícitas, él hacía las figuras y en ese momento pues estaba mandando el mensaje, pero los otros no lo podían ver, pues veían que era alguien que tenía habilidades manuales y hacía aquello. Eh, el ánimo bajo o el estar aislado es un alto factor de riesgo en aquellas personas. Entonces, hay que estar atentos porque si hay varios elementos que nos empiezan a dar como esa sugerencia, pues no hay que subestimar el riesgo de que esa persona que está emitiendo ese mensaje, pues efectivamente lo pueda hacer. Entonces recordemos, el mensaje puede ser de forma directa, explícita, o puede ser de una manera sutil, un poco no clara. Entonces, si yo conozco a la persona y sé que tiene un antecedente depresivo, si tiene pues, una situación social, una situación biológica, genética, por herencia, familiar, pues claro, el riesgo va a ser mucho más grande. Y si a eso se suma que además hay consumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo sustancias depresivas que deprimen el sistema nervioso central, como son el alcohol o el consumo de cannabis, pues el riesgo va a ser muchísimo mayor. Entonces, en ese orden de ideas, hay que estar atento. Sin embargo, hay momentos en los cuales, aunque se tenga todas las estrategias para prevenir que el acto suicida se cometa, este va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es imposible estar, pues, digámoslo, en situaciones de la vida diaria, no hablando de lo institucional, ¿cierto? Sino que digamos que en mi familia, pues yo tengo que dormir o tengo que cumplir con el trabajo o tengo que cumplir con algunas situaciones, con alguna responsabilidad. Yo no puedo estar pegado a la persona todo el tiempo y poderla estar vigilando, además que sería desgastante para esa persona y desgastante para mí. Hay casos en los cuales me he encontrado, he escuchado que había una advertencia de posible intento de suicidio y había pues que cuidar pues, al familiar de que no lo fuera a cometer, pero pues hay un entre comillas descuido, digo entre comillas porque como les digo es algo imposible muchas veces de controlar, me quedé dormido y en el momento en que me quedé dormido pues aprovecha y lo hace, ¿sí? Bueno, veo que hay algunas preguntas. Anaid, buenos días. Bueno, voy a revisar un poquito eh, lo de las preguntas que tú has puesto. Nos saluda María del Mar, Dulce María también. Eh, Dulce María o Dulce Manía. Nini Joana Vargas también nos saluda. Que esto, como ustedes ven, esto baila mucho porque este trípode tiene una especie de inestabilidad. Tú nos dices que llevas 7 meses con depresión porque tu esposo murió por COVID. Y tú nos dices que todo el mundo está aburrido con tu dolor y piensas tomar decisiones tristes. ¿Cómo salir de este hoyo? Nos preguntas, Anaí. Bueno, primero que todo, del hoyo sí se puede salir, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cómo? Bueno, entonces tenemos ahí dos posturas. Una, digamos, entre comillas, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que del hoyo sí se puede salir. La mala noticia
es que no hay una fórmula, no hay una receta. No sé si tú de pronto has podido ver las otras charlas que nosotros hemos tenido acá en este espacio, en funerales. Hay las charlas que hablamos, por ejemplo, la charla del mes pasado, que son sobre las generalidades del duelo, en el cual, Anaid, eh, hablamos de que hay varios factores a tener en cuenta en los duelos, sea este por COVID, sea este porque mi ser querido ha muerto por suicidio, sea este porque ha muerto por accidente o por otro tipo de causa. Y es que esos factores es que no es el tiempo cronológico lo que va a hacer que yo salga del duelo. Es decir, bueno, han pasado 7 meses, seguramente cuando pasen un año y medio vaya a estar mejor. No, no, porque no es que dele tiempo, ojo, no es que dele tiempo al tiempo, que el tiempo va a curar las heridas. No funciona así. El tiempo no es el que va a hacer que yo supere el duelo, va a ser el trabajo que yo realice el trabajo que yo realice para elaborar el duelo. Ese es un acto en el cual se ponen en juego varios elementos. Hablando en general de los duelos, esos elementos tienen que ver con el autocuidado. Tú dices que tienes un pensamiento, muchas veces uno los nombra como tengo malos pensamientos. Entonces aquí vamos a hacer una diferencia. Bueno, yo sé que estamos un poquito como, digamos, tratando de tomar varios elementos al hablar de suicidio. Vamos a organizar estos elementos aprovechando tu pregunta, Anaí. Tenemos dos posturas. Una es, yo soy doliente de alguien que se acaba de suicidar y yo soy una persona que está pensando en suicidarme, ¿sí? Entonces, o soy un doliente en general, como es el caso tuyo. Doliente en general no es, quiere decir que estoy en duelo porque perdí a un ser querido. Una de las emociones muy presentes al perder a un ser querido o al enfrentar una situación vital, una situación de mucho estrés, es el pensar en poner fin a la vida. Y eso se puede dar de una forma indirecta, es decir, yo tengo ideas de muerte, ideas pasivas de muerte, como por ejemplo, me quiero morir o no me quiero despertar o qué bueno sería reunirme con mi ser querido. Miren que yo estoy expresando la idea de quererme morir, pero no estoy expresando la idea de quererme matar. Porque ya cuando soy más explícito, las alertas se deben de encender. Porque yo puedo decir, yo me quiero matar, yo quiero ponerle fin a mi vida. Miren la diferencia. Yo me quiero morir, yo le quiero poner fin a mi vida. Cuando yo digo quiero ponerle fin a mi vida, se empieza a configurar una intención. Y al configurar esa intención, eso me va a dar un continuum, lo que los investigadores llaman el continuum o la carrera del suicidio. Es que tengo la idea, genero el plan, cometo el acto, ¿sí? Entonces, cuando la idea empieza como a crecer en mí, lo ideal es cortar esa idea lo más pronto posible, para que ya no vaya como germinando, por así decirlo. Entonces, caramba, estoy muy aburrido, estoy muy depresivo, tengo mucho dolor, la visión de túnel comienza a cerrarse, eh, el mundo comienza a volverse desfavorable, o sea, mi visión del futuro se empobrece. Yo digo, ya no tiene sentido seguir adelante sin esta persona, sin mi pareja, sin mi papá, sin mi hijo. Entonces todo comienza a estrecharse, todo pierde sentido, pero tengamos en cuenta algo. Cuando estamos en duelo, si estamos hablando de duelo, si no estamos hablando de una estructura depresiva, es una estructura de personalidad, pues o lo que se llama desde la psicología un trastorno límite, o bueno, otras que vamos a ver ahorita más adelante, pues es esperable claro, mi mundo se vuelve como una especie de bruma. Hay una imagen que yo uso para hablar de esa primera fase del suicidio, y bueno, para todos y especialmente para Anaí, recuerda que el duelo tiene fases, y esa primera fase es una fase de shock, es una fase de, de negación incluso, donde yo tengo un golpe,
como que mi vida seguía una línea, que era una línea de... Había como una rutina. Yo estaba en el mundo, trabajaba, pues salía a divertirme o a un restaurante o a un centro comercial y en un momento inesperado muchas veces hay, hay un corte, ¿sí? En ese momento mi homeostasis o mi equilibrio es interrumpido de manera abrupta por la muerte. Y al ocurrir esa ruptura, mi vida se parte en dos, en un antes y un después. En el antes, pues yo sabía cómo era el mundo. El mundo era de alguna manera seguro, era de alguna manera tranquilo, era de alguna manera disfrutable, pero al darse ese corte violento además, viene un mundo que es incierto, doloroso, angustiante, desagradable, porque es como si una sombra oscura comenzara a cubrir toda mi realidad. Claro, yo estoy en una bruma, estoy como en esas neblinas densas, espesas, donde uno no ve el camino. Y eh, la energía vital se ve reducida. Hay una expresión que utiliza Freud para hablar del dolor. Por ejemplo, toda la inspiración del poeta está puesta en un dolor de muelas. ¿Eso qué significa? Que cuando a ti te duele algo, tu emoción, tu vitalidad, tu estar en el mundo, tú lo que quieres es que deje de doler. Entonces, eso es el momento es el momento inicial del duelo, es el momento inicial de, de, de esa angustia, que es la del choque. ¿Sí? Uno llega y se rompió la realidad y uno está aturdido. En ese aturdimiento uno no ve las cosas con claridad y empieza a darse esas ideas que uno dice, me quiero morir, quiero reunirme con mi ser querido, la vida no tiene sentido sin él. Ahí está esa primera idea. Si yo ya empiezo a rumiarle, a darle frecuencia, una rumiación, a pensar constantemente, no es que la única salida es esa, la única salida es esa, eso va a empezar a generar más, digamos, más angustia en nosotros. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Recomendación fundamental. Si yo soy una persona que además soy solitaria, factor de riesgo, ya con este tenemos, miren que ya hemos hablado de 3 factores de riesgo, para que vayamos como teniéndolos en cuenta. Una situación vital estresante, ¿cierto? Pérdida de un ser querido. Hablando de que sea yo quien esté en riesgo de cometer suicidio, ¿cierto? Entonces tenemos un factor de riesgo, situaciones vitales estresantes, como la separación, la quiebra, problemas en el trabajo. Uno dice, pero un problema en el trabajo puede causar que uno quiera quitar la vida. Sí, lo puede causar. En realidad que sí. Es que el trabajo es una situación, es un ambiente en el cual, que para mí puede tener un valor muy importante. Entonces, generalmente uno se va formando para desempeñar una labor y hay trabajos que son sumamente estresantes, sumamente estresantes. Por ejemplo, las personas que trabajan en el área de la salud están expuestas muchas veces a situaciones que generan angustia, dolor, a enfrentarse con la muerte. Bueno, entonces, situaciones laborales, situaciones familiares, situaciones de parejas, situaciones económicas estresantes pueden generar pues, una situación de estrés. A eso le vamos a sumar otra condición, consumo de sustancias psicoactivas, que pueden ser alcohol o marihuana, pues que son pues, de las de más fácil acceso. Y a eso pues le vamos a sumar que soy una persona solitaria. Si yo soy una persona además que tiendo al aislamiento, que tengo una personalidad pues soy introvertido, entonces eso va a aumentar el riesgo. Si tengo esa idea de querer poner fin a mi vida, pues eh, busco ayuda. Busco ya sea pues el acompañamiento de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra o de un trabajador social o de un guía espiritual o si
pues no soy una persona tan sola y cuento con familia, con amigos, pues voy y les toco la puerta y les digo, hey, no me dejes solo. Si tú me dejas solo, no sé de lo que sea capaz de hacer. Yo se lo digo, no hay problema en hacerlo. Muchas veces vuelve esa idea con la que comenzamos esta charla, lo voy a repetir porque muchos no estaban conectados, y es que pensamos que soy muy cobarde si lo hago, o soy muy débil si lo hago. No tiene que ver con esos prejuicios, no es un asunto de debilidad, cobardía, fuerza o valor. Es algo en el cual se pone todas las esferas del sujeto, lo biológico, lo social, lo familiar, lo emocional, ¿sí? Lo genético. Entonces ahí se proyecta todo eso. Entonces busco ayuda y le digo al otro, hey, mira, si tú me dejas solo o si me quedo solo, no sé de lo que vaya a ser capaz de hacer. En una ocasión un psicólogo estaba atendiendo a una persona con ideación suicida y esa persona tenía un vaso de agua en su consultorio. Es una historia que de la cual nosotros hablábamos en la universidad y en clínica, y la profesora nos decía que al paciente haber manifestado su deseo de muerte, él fue por el psiquiatra, era en una institución, y había un vaso de agua. Y él lo que hace es que coge el vaso de agua y se lo toma. Y uno dice, pues ¿por qué hace eso? Pues claro, porque cuando alguien está en riesgo, hay que reducir los, los elementos que puedan facilitar que ese acto ocurra. Elementos como cuáles, armas de fuego. Si yo tengo acceso a armas de fuego, es mucho más fácil que yo pueda cometer un acto suicida. Elementos cortantes, ¿sí? Cortopunzantes, tijeras, cuchillos, etcétera, sogas, pues claro, y vivir en pisos altos. Uno diría, pero ¿qué sería un piso alto? Eh, una caída desde un cuarto piso puede ser mortal, entonces pues evitar ese tipo pues como de lugares. Y si combinamos todo eso, entonces es una persona sola, es una persona con una situación estresante vital, es una persona depresiva, es una persona que consume sustancias psicoactivas y además es una persona que vive en un piso 12, pues el factor de riesgo va a crecer. Entonces, bueno, consideremos eso, ¿cierto? Podemos combinar la psicoterapia con la farmacología, o sea, que yo me medique. Es que qué pena, qué vergüenza, qué tristeza que me tenga que medicar. No, para nada. O sea, eh, si yo en estas ayudas, son herramientas, no son soluciones, puedo encontrar, digamos, una estabilidad emocional para poder ocuparme de esos asuntos que me están generando dolor, pues recurro a ellos, no pasa nada. O sea, es que pensamos que es un asunto de locos. No, no es un asunto de locos. El dolor emocional es enorme. En una sociedad en la cual eh, hay una disminución de los eh, temas, de los, ¿cómo se llama eso? De los valores morales, pues no lo digo con un ánimo de hacer con ello pues como una crítica o ser moralista, sino que ahorita la vida se ha vuelto más compleja, muchísimo más compleja. O sea, si nosotros vemos cómo era la vida de hace 50 años y cómo la vemos ahora, el cambio es enorme. Entonces, en ese aumento de la complejidad, en esa sobrevaloración de los derechos individuales, incluidos el derecho a poder disponer de mi propia vida, pues los recursos son menos. Entonces, no hay por qué sentirse mal de poder pues, recurrir a lo que la medicina nos ofrece, ¿cierto? Entonces, recurrir a un buen profesional que nos pueda guiar. Desafortunadamente, pues hay algunos que no tienen la suficiente experticia y pues si doy con un profesional que no tiene las herramientas, pues busco otro. Si no siento que esa persona me está orientando adecuadamente, pues busco otro. No todos los psicólogos somos iguales, no todos los psiquiatras somos iguales, ¿cierto?
Entonces, pues, busco uno con el que sí pueda lograr hacer esa atención. Fue muy lamentable el último caso que estuve atendiendo sobre muerte por suicidio, escuchar que no, a mí me da hasta rabia decirlo, como la profesional decía, no, es que lo que está diciendo la persona no es cierto, lo que la persona está diciendo es para llamar la atención. No, cuando alguien, eh, cuando alguien manifiesta su intención de quererse quitar la vida, hay que escucharla, ¿cierto? No hay que invalidar esa, ese mensaje. No, es que no, es que se está haciendo. No, es un llamado, ¿listo? Bueno, Anaid, tú me haces una pregunta de que si es posible que conversemos. Eh, Tú tienes el teléfono de Funerales Los Laureles, tú te puedes comunicar con Alejandra y podemos conversar, ¿cierto? Podemos hablar. Nosotros tenemos un grupo de apoyo al duelo que se reúne los miércoles de 6 a 8 de la noche. Lo hacemos de manera virtual porque es un grupo que es para personas que estén atravesando una situación de pérdida independiente de la causa, sea suicidio, sea accidente, sea el mismo COVID, o independiente de la relación, parejas, hijos, padres, ¿sí? Recuerden, para todas, ese grupo es los miércoles de 6 a 8. Tú te puedes comunicar con nosotros al número que está ahí. Mira, ahí está el número, Anaid, 310-374-3095. Tú nos escribes y nosotros te vamos a enviar el link de acceso. Nos encontramos en ese espacio donde hay otras personas que no están ahí para compartir consejos, sino para compartir experiencias. Porque no se dan consejos, lo que habíamos hablado hace un momento, porque no hay fórmulas infalibles, no hay recetas que a todos nos vayan a servir. Entonces, si tú estás en Bogotá, no hay ningún problema, te puedes conectar con nosotros y vamos a conversar, ¿sí? Entonces, la cita es los miércoles a las 6. Entonces, escríbenos y nosotros te enviamos el link, ¿vale? Bueno, ¿qué otros elementos tenemos que tener en cuenta? Espérenme, yo reviso acá. Hay varios tipos de suicidios. Es una clasificación que pues se han hecho desde las investigaciones. La persona, digamos, más o de los teóricos más que más han trabajado está Émile Durkheim, o Durkheim. Émile Durkheim, sociólogo, escribió en 1890-97 aproximadamente un texto muy completo que todavía hoy en día se consulta y es precisamente el suicidio. Él hablaba de tres tipos. Hablaba del suicidio egoísta, del suicidio altruista y del suicidio anómico, ¿sí? Cuando él hablaba del suicidio egoísta, pues obviamente en 100 años esto ha evolucionado, en 100, 120 años esto ha cambiado bastante. En el suicidio egoísta, él se refería a aquellas personas que no tenían un lazo social, aquellas personas que no lograban vincularse y eran aquellas personas que por su estructura de personalidad pues tomaban esa decisión. En el suicidio altruista es la misma sociedad la que dictamina que tú cometas acto suicida. Por ejemplo, lo ocurrido en la muerte de Sócrates, ¿cierto? Sócrates, él toma la decisión de cometer suicidio porque de alguna manera la sociedad lo estaba dictaminando de cierta manera. Pero también están esos suicidios que son realizados en forma de protesta, ¿cierto? Yo me quito la vida como una forma de
revelarme ante la sociedad. Guardemos esta palabra, revelarse, ¿cierto? Y porque quiero volver en ella en un momento. Entonces, y el suicidio anómico, esa palabra me da un poco de dificultad, es el que tiene que ver un poco con que hay algo que ya no genera bienestar también. Es como, por ejemplo, cuando ocurre una ruptura causada, por ejemplo, por las guerras. Cuando hay una situación social que causa una desestabilidad en el orden pues vital o en la forma en la que yo me encuentro pues inscrito en la sociedad. También hay otros tipos de suicidio porque pues estos van a ir presentándose que tienen que ver con, por ejemplo, el de despecho. Es un tipo de suicidio que se realiza para, más bien con la idea, no quiero utilizar la palabra para, sino más bien yo, yo cometo actos suicida con la idea de que voy a causarle daño a otras personas y de que yo voy a estar ahí para corroborar que efectivamente esas personas están sufriendo porque yo me quité la vida. Eso es una fantasía. O sea, yo lo hago para que tú sufras. Es un acto también un poco, digamos, innecesario, ¿sí? Hay otros tipos que tienen que ver con eh, los psicóticos y en esos casos, por ejemplo, cuando una persona digamos, con una patología, con una sintomatología psicótica, lo que lleva al suicidio no es tanto quitarse la vida, sino más bien que responde a lo que está asociado a su sintomatología. Entonces, por ejemplo, un caso que ocurre que ha ocurrido más bien, es el que se prende fuego, porque en su delirio el fuego purifica, y entonces al yo prenderme fuego, pues me estoy purificando. Miren que ahí no está la idea, es que me estoy prendiendo fuego para matarme, no, o me quiero matar, no, me quiero purificar, ¿cierto? Entonces, hay mucha angustia por esas voces que se escuchan o por, por esa sintomatología asociada a la psicosis que lleva a la persona a darle punto final a su vida, ¿cierto? Entonces, claro, si bien no necesariamente tiene que ser exclusivo de personas con una estructura mental determinada, pues porque ya lo vimos, ¿quiénes se pueden suicidar? Todos nos podemos suicidar. Todos podemos cometer un acto suicida en un momento determinado por unas situaciones determinadas, en los casos en los cuales hay una pues, condición mental específica, pues también puede ocurrir. Entonces ahí sumamos otro elemento más. Soy una persona con una estructura de personalidad determinada, pues solitario, no tengo amigos, introvertido, consumo sustancias psicoactivas, por ejemplo, eventos vitales estresantes, pérdidas, por ejemplo, de seres queridos, tener acceso a elementos que puedan facilitar que se cometa el acto y a eso le sumamos además pues que tenga también eh, rasgos esquizofrénicos o psicóticos, pues mira, eso va a hacer que las posibilidades vayan aumentando, ¿sí? Eh, a veces, no, a veces los intentos suicidas no son explícitos. Habíamos hablado hace un momento de que no pueden ser directos del tipo me quiero morir a diferenciarlo de me quiero matar. Entonces, cuando uno está cerca de una persona que ha manifestado esa idea, la del segundo tipo, me quiero matar en octubre,
me quiero matar en octubre con pastillas, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque hay una mayor estructuración, ¿sí? Si yo estoy escuchando que la persona dice que se quiere matar, que además se quiere matar en poco tiempo y que se quiere matar de una forma determinada, el riesgo es mucho más grande de que lo haga. Yo me quiero matar tirándomele al metro, por ejemplo en Medellín, que es la ciudad en la que yo vivo, y donde eso ocurre ha ocurrido, no voy a decir con qué frecuencia, pero eso ha ocurrido, ¿cierto? Entonces la persona dice, o me le quiero tirar a un carro. Son ideas de suicidio explícitas, directas, activas. Hay otras que son más indeterminadas o más pasivas o más indirectas. Y es, por ejemplo, y este es un caso de un paciente que yo estoy acompañando en este momento, y es que no me tomo la medicación para la hipertensión, por ejemplo, ¿sí? Y lo hago de forma consciente. Yo decido dejar de tomarme las pastillas. O, por ejemplo, soy diabético y elijo consumir licor y bebidas azucaradas y otros productos que me van a disparar el azúcar. Yo lo hago de forma consciente. La persona que está alrededor, y si no sabe, además que yo pues tengo antecedentes de diabetes, pues no va a ver eso como un acto suicida, pero lo puedo hacer de esa forma. Eso se llaman, se pueden llamar de alguna manera conductas eh, parasuicidas, ¿cierto? Muchas veces no se tiene la intención, otras sí, pero muchas veces la persona quiere hacerse daño, aunque no quiera perder la vida, pero se quiere hacer daño porque hay una hostilidad dirigida hacia sí mismo. Recordemos en el triángulo de Snyderman o en la triada cognitiva que hay una disminución en la autoestima. Yo no valgo nada. Yo soy poca cosa. Yo no merezco nada. Y además, cuando hablamos de duelo, en el dolor también hay culpa. Cuando hay culpa, muchas veces uno busca castigo. Y el castigo es sufrimiento, incluso la muerte. Yo soy culpable, yo soy malo, no soy buena persona, yo no me merezco vivir, yo merezco morir, mejor yo que él. Porque cuando una persona muere, también se puede producir una, digamos, un pensamiento y es, murió por mi culpa, yo no hice lo suficiente. Ojo con eso, porque cuando uno cree que el otro murió es porque uno no hizo lo suficiente y uno hace un listado. Es que yo no lo llevé a la clínica a tiempo, es que yo permití que lo conectaran, o es que yo no permití que lo conectaran, o es que me faltó, hice, no dije. Y ahí empieza a aparecer la culpa, ¿cierto? Yo puedo centrarme en lo que no hice, yo puedo centrarme en lo que quedó faltando, pero recordemos algo, siempre va a quedar faltando, porque eh, siempre va a quedar faltando porque nunca se puede hacer todo, ¿cierto? Yo siempre pongo un ejemplo que es un ejemplo un poco pues básico y es, mira, ¿cuántos abrazos le diste a tu pareja, por ejemplo? No, pues le di millones de abrazos. Digamos un número, no, yo le di 7 millones de abrazos, pues pudiste haberle dado 7 millones uno o 7 millones 2. Los números son infinitos, de esa misma manera las cosas que podemos hacer son infinitas. Yo puedo centrarme, focalizarme en lo que dejé de hacer, lo cual me va a generar mucho sufrimiento, o reconocer lo que sí hice, ¿cierto? En el caso que tú nos cuentas, Anaid, tú nos cuentas que los dos se contagiaron y que él murió. Precisamente esta semana hablaba con alguien sobre eso, es que se contagió por mi culpa. A ver, es que yo salí a la calle, yo dije, bueno, voy a buscar quién tiene COVID, pues hablando del COVID, yo voy a buscar quién tiene COVID, me voy a contagiar y voy a hacer que mi pareja se contagie para que se muera. Yo no tengo esa planeación y no tengo esa capacidad de previsión. Es que
efectivamente esto va a generar esto, porque también hay que tener en cuenta otros factores, que cada organismo es diferente y nosotros nos hemos dado cuenta, pues yo no soy un médico, ni mucho menos un experto en virus y mucho menos un experto en COVID, para decir es que este organismo va a reaccionar de esta manera. No, ustedes lo han escuchado pues, de manera muy pues, coloquial, que personas que tienen todas las comorbilidades sobreviven al diagnóstico positivo y personas muy saludables, por el contrario, fallecen. Y uno dice, pero ¿por qué este sí, este no? Yo no tengo una explicación para ello. Algunos hablan de que hay una mayor predisposición o bueno, etcétera. Pero son cosas que no parten de una intencionalidad. O sea, yo me contagié para que él muriera. No, nos contagiamos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de vulnerabilidad. Estamos en una situación de pandemia en la cual el otro pues es susceptible que le pasen cosas. A mí me da gripa, yo puedo salir aquí al centro comercial, puedo estar usando incluso la mascarilla y en un momento determinado, en una situación determinada, pues me contagié y bueno, y eso ocurrió. Pues ustedes saben que el riesgo está ahí porque estamos vivos, es que estar vivos es correr riesgos. Pero entonces están esos sentimientos, fue por mi culpa, ¿cierto? Ese pensamiento. El otro pensamiento es, hubiese sido mejor que la persona que hubiera muerto hubiera sido yo y no tú. En los niños ocurre mucho eso, cuando muere un hermanito, ¿por qué murió este hermanito y no yo? Y hay otro pensamiento que se puede presentar y es, me voy contigo. Entonces fue por mi culpa, mejor hubiera sido yo que tú, entonces ya tú que moriste, pues yo me quiero morir contigo. Entonces esos tres pensamientos van a alimentar pues esos sentimientos. Respecto al tema del suicidio, hay varios mitos eh, que se ponen en juego cuando estamos cerca a una persona o nosotros mismos estamos considerando eh, esa posibilidad. ¿Cuáles son esas ideas o cuáles son esos mitos? Bueno, aquí hay 6 personas conectadas. Yo les voy a hacer la pregunta, doy unos 4 o 5 segundos para que ustedes piensen en la pregunta y respondan. Si lo quieren escribir acá, lo pueden escribir, ¿vale? Para que sea un poquito interactivo. Eh, Hay una creencia y es que el que se suicida no va al cielo. ¿Ustedes creen que eso es verdad o que eso es falso? ¿Qué creen ustedes? Les doy 4 o 5 segundos para que reflexionen sobre esa creencia. Se tiene la creencia de que el que se suicida no va al cielo. Bueno, Anadit nos dice que aquel que se suicida no va al cielo. Bueno, les voy a contar algo. Que Patricia nos dice que es falso. Antiguamente el suicidio era algo que se tenía, era aceptado, ¿cierto? Antiguamente el suicidio era una conducta aceptada. Los médicos en la Grecia antigua eran expertos en venenos, porque de cierta manera ellos asistían a algunas personas que pues, consideraban que era una forma de dar solución a su sufrimiento físico, a su enfermedad, pues a su situación vital, pues a través del acto suicida. Y los médicos podían pues asistir a esas personas. Luego pues viene el Estado y empieza a poner unas regulaciones porque, bueno, esto es algo que no les había dicho, el suicidio es un acto personal e individual, pero que afecta a la colectividad, ¿cierto? Cuando una persona se suicida, afecta a la sociedad, afecta a la economía, afecta a la familia. Entonces, siendo un acto íntimo, es un acto grupal, es un acto pues, que afecta a lo social, afecta a las personas que están alrededor. Al empezar a tipificarse, y a considerarse el suicidio como algo contra la sociedad, pues ya se comienza a
pues a regular, ¿cierto? Y entonces se comienza incluso pues a legislar. Entonces cuando una persona cometía suicidio, ya fuera pues, que fuera efectivo o no, pues eso tenía unas sanciones legales. Y si la persona lo lograba hacer, pues la familia, los sobrevivientes tenían que asumir las consecuencias de ese acto. Tenían, pues, en lo económico, tener que responder. La religión toma partido al respecto y cuando una persona comete suicidio, y no vamos a entrar aquí pues, en unas discusiones pues, religiosas, no se enterraba en Tierra Santa. Ustedes conocen pues que en los cementerios católicos antiguamente estaba el muladar, que era el lugar que estaba destinado para las personas de una reputación cuestionable, pues, prostitutas o personas pues con cierta, con cierta reputación, prostitutas, herejes y suicidas. Esos eran enterrados pues fuera del Campo Santo. Ahorita eso se ha replanteado. Y recuerden la historia que les comentaba al principio. Eh, no es que vayan al infierno, sino es que vienen del infierno. Entonces, como dice Patricia, frente a esa primera creencia de que los que cometen suicidio no van al cielo, pues eso sería falso. Hay otra creencia y es que aquellos que amenazan con suicidarse solo lo hacen por llamar la atención. ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Es verdad que una persona que amenaza con suicidarse está solamente llamando la atención? ¿Eso es eso verdadero o es eso falso? ¿Qué creen ustedes? Les doy unos 2, 3 segundos. Eso también es falso. Como lo hablamos ahorita, cuando alguien dice que se quiere suicidar, no lo hace para llamar la atención, lo hace para emitir un mensaje. Y el mensaje es, necesito ayuda, no sé qué hacer con la vida, estoy sintiendo dolor. Y uno escucha. Ahí aplica lo que hemos hablado en relación al duelo. Escuchar sin juzgar, escuchar sin criticar. Cuando uno está atravesando por un dolor, uno no le va a decir a una persona que se quiere suicidar, pero usted porque está pensando en eso. La vida como es de bonita. No, se respeta el pensamiento y se escucha. Miren, hay algo que ocurre, por ejemplo, para nosotros quienes estamos en el área de la salud, y es que es muy difícil que tú hables de tus sentimientos frente a un extraño. Cuando llega alguien a consulta por primera vez, pues se debe de establecer un ambiente de confianza. O sea, yo no entro directamente a decirle al otro, usted se quiere suicidar, usted quiere quitar la vida. No, uno comienza a escuchar sobre esos sentimientos donde hay pérdida se llama disforia, ¿cierto? Yo tengo un ánimo bajo, nada me genera, pues la vida ha perdido color, que es muy común en el duelo, ¿cierto? Después vienen como unos pensamientos catastróficos y poco a poco uno empieza a indagar, oye, ¿has pensado en poner punto final a tu vida? La persona ya cuando siente la confianza lo puede decir, porque también hay algo, y es que si una persona ha tomado la decisión de quitarse la vida, puede que no lo diga, porque si lo dice, lo van a detener. Y él no quiere que lo detengan, ¿cierto? Algunos sí mandan el mensaje, otros no. Porque si lo hago, me van a detener y yo no quiero que me detengan. Y hay otra señal que pues podemos tener en cuenta y es que, por ejemplo, sumadas a las que habíamos hablado hace un momento, empieza a hablar de suicidas, comienza a regalarlo todo, por ejemplo, empieza a establecer contacto con aquellas personas con las que no había hablado en muchísimo tiempo, como si fuera una suerte de despedida, ¿cierto? Como que empieza uno a chulear cosas antes de irse. Entonces, cuando alguien habla de eso o amenaza, sí hay que escuchar. Hay una palabra que se utiliza en el contexto del suicidio es que perro que ladra si muerde, ¿sí? O sea, cuando alguien habla de eso, escuchemos. En las campañas que se realizan en la conmemoración del Día
Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el día que se conmemoró el mes pasado, el 10 de septiembre, a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Hay una campaña que dice, un minuto puede salvar una vida, tómate un minuto para salvar una vida. ¿Y qué es lo que hacemos en ese minuto? Escuchar. ¿Y qué es lo que escuchamos? Ese dolor. ¿Y qué es lo que hacemos? Orientar al otro a esos espacios. Recordemos que hay líneas de atención. Nosotros acá en Colombia pues tenemos la línea 123, donde podemos recurrir en estos momentos de tentativa de suicidio. ¿Listo? Hay otras que ya hemos hablado y es que el que se suicida es un valiente, o está su opuesto y es que el que se suicida es un cobarde. Ya sabemos que eso es falso. Hay otro que dice que es que el que se suicida lo hace porque perdió la fe. No es un asunto que tenga que ver con pérdida de fe. Ya vimos que hay una visión de túnel. Las personas que se suicidan es porque tienen un problema sin solución. Aquí hay una frase que les invito a que ustedes guarden en su memoria, y es que no es una frase mía, ¿cierto? Es una frase de, bueno, ahorita les doy la referencia, Rengel, H. Rengel creo que es su nombre, y él dice, el suicidio es una solución eterna para lo que generalmente es una situación temporal. Ahora sí viene una frase que yo he construido a partir de lo que he venido trabajando con el tema del suicidio, y es que el suicidio es la imposibilidad de cualquier posibilidad. Cuando uno se borra, ya no hay nada, ya no hay nada para hacer. Y esto viene para todas aquellas personas que estén o pensando en suicidarse o que estén en una situación de duelo. Para poder resolver una situación que es muy probable que tenga forma de enfrentarse, hay que estar. O sea, cuando hablamos de duelo, yo les digo a las personas que están en duelo, es que para elaborar un duelo se necesita un sujeto que lo elabore. Si uno realmente sucumbe ante la idea de cometer acto suicida y me borro, pues no va a haber quien haga el duelo. Y yo te he dicho que el duelo sí se puede trabajar. Entonces, para trabajarlo, pues tiene que haber alguien que haga el trabajo, ¿cierto? Entonces, es como el chiste de los psicólogos que para cambiar un bombillo se requiere, pues, alguien que lo cambie, ¿cierto? Bueno, se dicen que solo esto parece un trabalenguas. Se dice que solo se suicidan los enfermos mentales. No, ya sabemos que todos podemos suicidarnos, ¿sí? Solamente la familia puede ayudar a las personas que quieren suicidarse. Eso es falso. No solamente la familia. Alguien que escuche, un profesional, un guía espiritual. El suicidio es heredado. Es falso. Si bien la herencia, la genética, es un factor de riesgo, no es una condición per se. O sea, como yo tengo en mi familia casos de personas que se han suicidado, entonces yo también como sentencia me voy a suicidar. No. ¿Que puede aumentar el riesgo? Sí, pero no es una condición ineludible, pero sí aumenta, ¿cierto? Es como también como, por ejemplo, el contagio o la imitación, porque hay tantos subregistros, del tema del suicidio, porque no se habla públicamente del suicidio, porque es para prevenir que por imitación o por contagio esto se vaya a dar. Que un personaje famoso desea cometer suicidio puede llevar a que otras personas que sean sus seguidores también imiten su conducta. Entonces por eso hay mucha discreción con el tema, ¿cierto? Una cosa es la discreción, otra cosa es el tabú. Miren que lo que nosotros estamos haciendo acá es hablar de esto, que es contrario a evitar hablar de esto. Pero otra cosa es hacer farándula o hacer pornografía del acto suicida. Con eso sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Ojo con esta
creencia. Se suicidó porque no fui tan buena madre, esposa o hermana. O sea, es que el otro se suicidó porque yo fallé. No. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El otro no se suicida porque yo fui mal esposo, mal hijo, mal padre. Claro, hay situaciones que pueden ser detonantes. Si yo soy un padre abusador, si yo he sido una pareja maltratadora, pues claro, eso puede contribuir a que se tome esa decisión, ¿sí? Pero estamos hablando de casos puntuales donde, por ejemplo, el bullying o las presiones académicas, una excesiva presión académica puede sumar. Pero llévense también esta idea. Recuerden, el suicidio no es única causal, es multicausal. Hay muchas causas que se suman con un detonante que hace que se llegue a ese acto. Entonces, haz que lo hizo por esto. No, es un elemento más, ¿cierto? Los suicidas siempre dejan una carta de despedida. No siempre lo hacen, a veces sí, ¿sí? ¿Solo se suicidan los depresivos? No necesariamente. ¿Los adultos son los que se suicidan? No, no. También hay niños que se suicidan. Si bien el suicidio es la segunda causa de suicidio en personas entre los 15 y los 29 años. O sea, si tú eres una persona, hombre, adulto, que estás entre esas edades, bueno, hay otros elementos pues no tan trascendentales, pero que sí, blanco, esto lo decía Durkheim y algunos todavía pues, son aplicables, hombre, blanco, adulto, estrato social, pues, o clase social alta, pues hay mayor riesgo, ¿cierto? Eh, pero igual, insisto, no son condiciones, o sea, yo tengo entre 15 y 29 años, soy blanco, tengo pues, un alto nivel cultural, entonces yo tengo mayor alto de suicidio. No, es lo que las estadísticas han arrojado, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son todos esos elementos que se van combinando para que ello ocurra, ¿cierto? La ayuda profesional evita el suicidio, es una herramienta, pero no necesariamente es sí, pues es una opción infalible. Bueno, usted va a ir donde el psiquiatra, va a ir donde el psicólogo y no lo va a hacer, ¿no? Usted puede recurrir a estos profesionales y aún así finalmente realizar. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que cuando nosotros hablamos con una persona, podemos hacerle una pregunta, obviamente no, ustedes saben que esto no es así directo, o sea, ¿usted se quiere suicidar? Sí, ¿y por qué no se ha suicidado? No, por mi hijo. No, no es algo tan escueto, es algo que se va dando en la conversación, ¿cierto? Pero en esa conversación que yo tengo, o pues, que tengo con alguien que ha pensado en suicidarse, o que pues puedo indagar con alguien en relación al tema es, bueno, que evita que lo hagas. Yo acompaño a una persona que lo ha pensado, lo ha intentado, ¿cierto? Porque uno tiene en cuenta con qué frecuencia ha pensado en suicidarse. Si hay antecedentes, ya lo has hecho, ¿sí? ¿Qué intensidad o qué letalidad fue puesta en práctica? Tengamos en cuenta que los hombres son más contundentes que las mujeres en los actos suicidas, pero las mujeres lo intentan más, ¿cierto? O sea, los hombres son más efectivos a la hora de cometer el acto suicida. Si frente al acto, pues hubo la posibilidad pues, de que hubiese sido pues detenido, ¿cierto? Y si yo he tenido algunos factores que han frenado la decisión. Entonces, en esta persona a la que les estaba hablando, por ejemplo, lo que frena el acto es la relación pues, con su hijo. Ella dice, no, no lo hago es por mi hijo. Pero hay que tener en cuenta que lo que en algún momento puede ser un freno,
en otro momento puede dejar de funcionar como freno, ¿cierto? Y a veces puede haber un asunto impulsivo, como que llega un momento de máximo estrés donde hay como una especie de anulación psíquica, como que uno se embota y de manera impulsiva actúa, ¿cierto? Y el freno, lo que en algún momento funcionaría como un freno, deja de funcionar. Eh, para no ser juzgado hay que decir que la persona murió por otra causa. Eso también es falso. Si bien cuando estamos enfrentando un duelo por suicidio, eh, tenemos miedo al estigma, al rechazo, al ser juzgados, es es algo que nos puede a nosotros también ayudar en la elaboración del duelo. Una persona que yo acompañé, una mujer cuyo esposo había muerto por suicidio, ella siempre evitaba utilizar la palabra suicidio. Recordemos que en el duelo hay palabras que nos dan mucha dificultad, como por ejemplo murió, falleció. Usamos eufemismos como que se fue, nos dejó, ya no está. Son formas como para irnos como por las ramas. Esta mujer de la que yo les cuento, ella decía que su ser querido había muerto por un shock neurogénico. Él decidió dispararse en la sien y pues en el informe de medicina legal pues aparecía que había sido un shock neurogénico. Entonces cuando le preguntan, ve, ¿cuál fue la causa de su muerte? A un shock neurogénico. Ya no decía se suicidó. ¿Por qué? Para evitar que le hicieran preguntas, que la juzgaran, que pues la criticaran. Miren, allá va la persona que es familiar del que se suicidó, seguramente fue mala esposa, fue mala madre, fue mal hijo, todo eso que se va poniendo en juego. Entonces muchas veces se evita por ello, pero ya sabemos que no es necesario, ¿cierto? ¿Hablar del suicidio lo provoca? No. Es como que nos da miedo, es que si yo le hablo, es que si yo toco el tema, le voy a dar ideas. No, 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 las ideas no aparecen porque uno las genere, sino porque la persona ya lo ha considerado. Ahorita al principio hablábamos de eso, que muchas veces esa idea se me cruza por la mente, pero puede ser una idea pues como pasajera. Hay otras que pues están ahí. Entonces no hay que tener miedo de hablar del tema. Lo que hablamos de ahorita, una cosa es que el tema sea un tabú y otra cosa es que el tema se hable con la intención de la prevención. Eh, bueno, hay otras ideas ya del orden mágico, mágico religioso, y es que el espíritu del que se suicida se queda rondando por los aires hasta que se cumpla el día de su muerte. Había una creencia, la escuchaba hace muchos años, no la he vuelto a escuchar, y era que alguien le había dicho a una persona cuyo familiar se había suicidado que su espíritu se había quedado flotando en, pues, en el cielo pues, de la ciudad y que ahí se iba a quedar hasta que llegara el día de su muerte. Esas son creencias, no sabemos de dónde esa persona sacó esa idea, pero son creencias del tipo, no, pero es grave porque no va a entrar al cielo. ¿Usted cómo lo puede saber? Pues, o sea, son comentarios que hacen más daño y esos comentarios son del tipo de los comentarios que debemos evitar. Eh, el que se suicida lo hace porque se olvidó de su familia, también es falso. Muchas veces las personas que toman la decisión de suicidarse no es que no tengan en cuenta al otro, lo tienen en cuenta, pero en su creencia es que eh, como hay una desvalorización de sí mismos, hay una descalificación, hay una baja autoestima, la creencia es ellos van a estar mejor sin mí, ¿cierto? Es lo que hay en su mente. Ellos muchas veces creen, es que con mi muerte ellos van a dejar de sufrir. Algo que, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de acompañar grupos de familiares de personas que han muerto por suicidio y a estos grupos asiste a alguien que ha pensado en suicidarse, esa persona puede darse cuenta de cómo quedan los familiares del que se suicidó, ¿cierto? Hay un texto que nosotros, bueno, si alguien nos lo ha leído, pues podría leerlo, y es el texto que escribió la poetisa, pues la escritora colombiana Piedad Bonet. Hay un libro que ella escribió y es Lo que no tiene nombre.
en el cual ella narra sobre lo que fue la experiencia de la muerte de su hijo. Sí, es un libro que pues también es de lectura casi que obligatoria para aquellos que se estén acercando a este tema, ya sea desde el acompañamiento, ya sea desde la curiosidad, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Ahí podríamos eh, tener un testimonio de lo que eso causa en los sobrevivientes. Entonces esa idea de que ellos van a dejar de sufrir con mi muerte es falsa, ¿cierto? El que se suicida lo tenía planeado, hay ocasiones en las que sí, hay ocasiones en las que no. El que se suicidó no merece ser llorado ni recordado, falso, como dicen las abuelas, falso de toda falsedad. Nadie nos va a quitar el derecho, no tendríamos por qué negarnos el derecho a llorar a alguien que se suicidó. Bueno, hablando de referencias, hay otra referencia que les puedo recomendar. Es una película argentina que se llama Tres días sin Nora. La película es muy interesante porque Nora, pues la protagonista de cierta manera, decide suicidarse, pero Nora hace parte de la religión judía. Y en la religión judía, pues como muchas otras religiones, eh, se rechaza el suicidio. Y entonces todo lo que nos muestra la película en relación a lo que hace su ex esposo para llevar a cabo los rituales funerarios de Nora, que decidió suicidarse. Es muy interesante verla. Tres días sin Nora. La película pues finalmente nos va mostrando mucho pues también de lo que se experimenta a la hora de enfrentar la muerte de un ser querido por suicidio. ¿Se puede sentir rabia con el que se suicida? Sí, digamos que se puede sentir rabia con el que se suicida. Muchas veces uno siente rabia con el que no pone cuidado al realizar conductas que pues pueden causar su muerte. Por ejemplo, muchas veces uno se enoja con un ser querido porque hace cosas con las que yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, comprarse una moto. ¿Por qué se compró esa bendita moto? Yo le dije que no se la comprara, hombre, y la compró y se mató en ella, ¿cierto? No porque necesariamente quisiera suicidarse, pero son sentimientos que también son reales. Yo siento rabia porque él se suicidó, ¿cierto? Respeto su decisión, no quiere decir que la acepte. Yo no acepto que te hayas suicidado, pues yo no la comparto, pero fue tu decisión. Y pues yo asumo que eso fue un acto que partió desde tu libre albedrío. Se dice que cuando pues, se pone en juego el tema de la religión, de que la persona no debería tomar su propia vida, es que Dios da la vida y Dios la quita, se omite esta otra condición, es que, claro, pues se puede tener la creencia o se puede aceptar que la vida viene de Dios y solamente Él la puede quitar, pero también se debe tener en cuenta que a esa vida dada se le dio un libre albedrío y en ese libre albedrío pues también la persona considera que el suicidio es algo que pues también puede decidir él, ¿cierto? Al respecto pues hace poco ustedes saben pues la polémica que se abrió por el primer caso de eutanasia que iba a ser realizada eh, en una enfermedad pues no terminal, que pues eso estuvo en las noticias eh, las recientes semanas. Eh, bueno, frases de cajón que no sobran en el acto suicida. Frases del tipo, al menos el suyo se quería morir, al mío me lo mataron, ¿cierto? Frases que yo creo que es mejor ahorrárnoslas. O otras frases del tipo, con lo que hizo, se nos tiró en el apellido, por ejemplo, ¿cierto? Se tiró en el nombre de la familia. Y muchas veces, pues por ese motivo se oculta el que la persona haya realizado este acto. Mm,
Al respecto, pues hay mucho, mucho, mucho que decir. Esto era realmente más bien un abrebocas, un, una apertura que nos motivaba. Era como que, bueno, el tema es un tema que, al cual no podemos ser ajenos. Como lo decíamos al principio, una persona se está suicidando cada 40 segundos. Destinar un minuto de mi tiempo a escuchar puede salvar una vida. El suicidio es evitable muchas veces, en otras ocasiones no, desafortunadamente no, porque pues ni metiéndolo en una caja de cristal podríamos evitar que una persona lleve a cabo lo que ya decidió. Recordemos que son muchas las causas que llevan a un acto suicida. No es una única causa, es que se suicidó porque no le di los tenis, o es que se suicidó porque lo presioné mucho, es que se suicidó porque lo dejó la pareja. No, hay muchas, muchas causas. Hay personalidades un poco más susceptibles, claro, lo que hemos dicho. Hay condiciones que sumadas pueden llevarlo. Si bien no es un acto exclusivamente patológico, si hay estructuras que pueden estar presentes, personas con condiciones del ánimo, trastornos del estado de ánimo pueden tener un mayor riesgo. Es verdad que la farmacología puede ayudar, sí puede ayudar también. Recordemos, y en esto soy muy enfático, que no es algo que tengamos que decir que es exclusivo de valientes o fuertes, o que por el contrario es de débiles o cobardes, que yo si fuera valiente lo haría. No, a veces ocurre también de manera impulsiva, otras veces es planeado, estructurado, que cuando empieza a presentarse esa idea y eso va llevando a una planeación y a tomar más forma, pues hay que estar muy pendientes y ponerle muchísimo más cuidado, que todos en algún momento de nuestra vida, y pues aquí me voy a sincerar con ustedes, pues yo también lo he pensado en algún momento de la vida y no me da vergüenza decirlo. En algún momento de la vida, en mi adolescencia, en mi edad adulta, pensé que la mejor opción era no estar vivo, pero hay una frase, y es una frase que cuando estuve en Quibdó, Chocó, yo me quedé pensando, me invitaron a hablar del suicidio y hubo dos frases. La primera fue que no suicidarse es realmente el acto de rebeldía. Y pensé en mi personalidad. O sea, no ser el más rebelde del mundo, pero aquí viene la segunda frase. No lo voy a dar tan barato. O sea, sí, me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Pero antes de que eso suceda, que va a suceder, voy a hacer que ese estar acá tenga un significado. Con todas las dificultades. Y entonces, si bien me voy a morir, que no sea pues como cuando vamos a hacer un negocio, ¿cierto? Esta es mi vida. ¿Tú quieres mi vida? Suponiendo, pues, yo no creo que sea que yo no estoy de acuerdo, y esto es otra de mis reflexiones personales. Uno no se muere por la muerte, pues, como la calavera con guadaña que viene y se lo lleva a uno. Pero, si, armándonos la película, si viene la muerte y me dice, bueno, Cristian, vengo por tu vida, yo le digo, listo, pero no te la vas a llevar tan barata. O sea, porque no te la voy a dar tan barata. El suicidio es darla de forma muy barata, ¿cierto? Y lo otro, como soy muy rebelde, como un enorme acto de rebeldía, pues no me suicido. Porque todo da para que uno se suicide. Problemas económicos, problemas de pareja, COVID, pérdida de seres queridos, dificultades en las relaciones, todo da para que uno lo haga. Pero como uno es terco, uno dice no. Y aquí pues también podemos citar a Víctor Frank, en El hombre en búsqueda de sentido, en los campos de concentración, con 20 posibilidades a una. Es decir, 20 contra una, 20 de morir a una de sobrevivir. El hombre dijo, no, pues yo no me voy a morir. Le quitaron a su esposa, le quitaron a sus padres, perdió su trabajo, perdió sus pertenencias, perdió su libertad. Y el hombre no se dejó morir.
Porque también hay otra cosa que además él dice y es que no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Y yo soy muy curioso, la verdad. La verdad es que como psicólogo, como geminiano también que soy una persona muy curiosa. Yo quiero ver cómo termina esta película. Unos rasgos obsesivos que a veces se ponen en juego y es, esto está muy maluco, pero yo no me quiero ir sin saber cómo termina. Vamos a ver qué pasa. Y cuando se hace una revisión, ¿cierto? Y esto lo he trabajado en el duelo y utilizo esta imagen porque me gusta pues, tener figuras. Esta era yo al principio, este soy yo ahora y este que soy yo ahora es muy diferente. Y esto va para todas, especialmente para ti, Anaid. Tú estás acá, aquí está todo el caos, está todo el desorden, está toda esa angustia, está toda esa limitación en el cuadro, en el panorama. Todo se ve así. Vamos a ver cómo en 4, 5 meses, 6 meses vas a estar. Y seguramente vas a ser muy diferente. Yo he visto muchas personas en duelo, personas incluso con ideación suicida, que han hecho este viaje. ¿Y cómo va a ser en el futuro? Ojalá esté yo ahí para poder darme cuenta de todo lo que ha cambiado. Que van a haber momentos duros, malos, sí, claro, es parte de la vida. Wolfgang von Goethe, o Goethe, el que escribió el Fausto, el que escribió se me olvidó ese otro, se me olvidó el otro libro de él, Goethe, o Goethe, decía, no hay nada más insoportable que una sucesión de días felices. El dolor es inherente a la vida, el dolor es inherente a nuestra condición humana, pero sin el dolor no trascenderíamos. Si no tuviésemos situaciones adversas, no nos transformamos y no crecemos. El duelo es una situación muy dolorosa, muy estresante, muy adversa, pero como tal también tiene un enorme potencial de enseñarnos cosas. Yo no les puedo decir qué. Yo no puedo decir qué nos va a enseñar el duelo, pero sí les puedo decir qué va a enseñar. A mí me ha enseñado, tanto como psicólogo que acompaña a personas en duelo, es algo que agradezco enormemente a la vida, esta enorme y esta bella labor, pero también como persona que ha tenido duelos, enseña, pero para poder aprender hay que darse la oportunidad de estar ahí.